Dialéctica de la danza y la música patrimoniales en las prácticas transculturales. Yo he pensado que el asunto ahora de las danzas llamadas de las culturas locales, la comprensión de este universo nos da un sentido a todo tipo de actividad, y diría coreográfica, nos da un sentido de identidad. Muchas propuestas se centran casi solamente en la significación de un hecho dancístico, que es lo que yo he podido comprobar a lo largo de algunos trabajos de campo que he hecho, y un usufructo estereotipado de las culturas patrimoniales. Ya voy a aclarar esto de lo patrimonial, por qué lo uso, y una comprensión artística muchas veces en función solamente encaminada al mercado. Entonces el resultado de las danzas, por ejemplo, de la costa, se nota claramente que es un pastiche, un modelo repetido, un modelo escenificado y privatizado para el espacio público. Básicamente, hablemos del proyecto Malecón 2000, en donde se presentan modelos de danzas, llamémosle regionales, turistizadas, ¿cierto? En donde hay una carencia total de los contenidos que las originaron y del conocimiento de las culturas a las cuales se dicen representar. El caso también que yo he visto, me he ido a la ronda unas cuantas veces, he visto un fenómeno bastante similar en grupos de danzas que escenifican lo indígena, pero que carecen absolutamente de todo desde mi punto de vista conocimiento de lo que están representando. Entonces por eso es que nosotros hemos puesto esta especie de escenificación por el momento como un concepto interesante. Ante ello, por eso la danza, el título de la danza es dialéctica, porque apelamos a esta dialéctica en el sentido de que se están resignificando este tipo de danzas cuando carecen de todo tipo de memoria histórica. Entonces, desde esta perspectiva, la memoria del cuerpo que la tenemos desde la época prehispánica, si se quiere escenificar, por así decirlo, danzas locales andinas, o si se quisiera escenificar danzas montubias por la costa, ha sido, desde esta memoria del cuerpo, ha sido reprimida esta memoria y ha sido fetichizada, ¿no? Por ejemplo, la relación que me parece fundamental en cuanto a proyectos con adultos mayores, se transgrede un elemento que es fundamental dentro de la historia de toda la humanidad, que es el adulto mayor es el que enseña a las generaciones que vienen. Aquí está siendo al revés. A los adultos mayores se les pone algo a hacer como aeróbicos, como danzas funcionales a un ejercicio más bien físico, y no permiten que más bien estos, al menos los proyectos a donde yo he asistido, debería ser que el adulto mayor genere un conocimiento. Entonces esta relación entre las corrientes coreográficas, llamémosle juveniles o actuales, con respecto a los adultos mayores, es excluyente. Entonces las danzas patrimoniales, es decir, solo como para empezar el planteamiento que yo le he podido, digamos, visibilizar. No conozco de otro tipo de experiencias, por eso no los conozco. Las danzas patrimoniales entonces se reducen al plano de la escena y no se baila participando de los conocimientos que pueden otorgar estos custodios vivos de lo que nosotros llamamos patrimonio. Vale, aquí una aclaración. ¿Por qué utilizo el término de patrimonio? Desde mi experiencia, yo creo que las culturas locales no debemos exentarnos del debate del concepto patrimonial, estemos o no de acuerdo. Es decir, yo pienso que sobre todo las comunidades y los colectivos sociales deben confrontar esto con responsabilidad histórica, porque este rato el poder, es decir, por ejemplo, cuando ustedes tienen el proyecto de Malecón 2000, Fonsal, etcétera, casi todas las instituciones culturales, ¿no es cierto?, de cierta élite incluso, ¿cierto?, manejan el tema patrimonial con total tecnicismo y un grado además altísimo de formación académica, pero los colectivos sociales se excluyen de este debate. Nosotros, como somos artistas, debemos mediar
justamente en una reconstrucción del concepto de patrimonio. Me parece una irresponsabilidad histórica que no se tome al patrimonio dentro de los artistas, por ejemplo, como un debate social, como un debate que nos permita ejercer el derecho a una dialéctica del pensamiento. Entonces, el que rehúye el tema de patrimonio me parece un acto a veces reaccionario, que no confronta la historia, que no toma justamente los elementos sociales con los elementos que nos da el sistema a veces. Entonces, desde este punto de vista, yo tomo al patrimonio como un constructo, un concepto que se está elaborando, pero que se está elaborando dentro del campo del debate ideológico que los artistas lo planteemos, o que los colectivos sociales lo planteen, y que no nos imponga el poder un sentido de patrimonio. Entonces, en ese sentido se habla de derechos, y si se habla de elementos dialécticos y un constructo social que luego posiblemente será debatido junto a la actividad académica, y eso me parece importante. Entonces, solamente una pequeña disgregación de todo esto. Entonces, las danzas que yo las llamo identitarias, podría decir, articulan una cultura. Esto mismo nos está articulando, ¿no? Este mismo ejemplo, este mismo ejercicio. Sin embargo, los grupos urbanos, digamos, ligados en este caso al concepto de folclore, llamémosle, entre comillas, en su mayoría las disfrazan. Ustedes ven en la mayoría de grupos, yo asistí a algún evento dancístico, todos los grupos tienen nombres quichuas, por ejemplo, o nombres quichuizados. Y en ningún lugar, y en ningún momento, yo pienso que los grupos saben concretamente a lo que se refiere o cuál es la semántica de ese vocablo, qué sé yo, yucanchillacta, qué sé yo, etc. Entonces casi todo está estereotipado desde la denominación. Entonces lo que se está haciendo es una especie de parodias o muestras carentes de contenidos simbólicos de la danza. El significado de los trajes, por ejemplo, la espacialidad o la temporalidad de la funcionalidad festiva, que eso es fundamental. Se excluye también la cultura corporal, como decía, de los adultos mayores, sus formas festivas, que es muy importante, sus símbolos locales que definieron esa identidad a la cual ellos están bailando y ahora es casi desconocido. Entre estos símbolos, por ejemplo, también se excluye dentro de estos grupos a símbolos propios de las culturas urbanas, ¿no? Mestizos, por ejemplo. Yo digo, si es que se quisiera trabajar culturas mestizas desde una propiedad identitaria de lo urbano, blanco mestizo, por decir citadino, quiteño, ¿por qué no se va al one step, por ejemplo, al foxtrot, o a cierto tipo de bailes de los años 30 que generaron una riquísima identidad, a tal punto que se creó un ritmo como el fox incaico, por ejemplo, o el one step pasacalle, que son elementos fusionados o híbridos muy interesantes de una identidad mestiza. O por ejemplo el baile rocolero de los años 60. Y en el caso por ejemplo de Guayaquil, si ustedes van a la música cabaretera de la década de Julio Jaramillo, ustedes tienen una corporalidad intensa, una corporalidad que aquí la estamos un poco replanteando, conceptualizando con unos parámetros analíticos críticos, si ustedes quieren, pero que yo les voy a ir evidenciando. Entonces, por citar un ejemplo, ¿sí? Entonces desde la etnomusicología nosotros hemos avanzado, por ejemplo, a lo que se podría decir los ritmos o los géneros musicales. Hay un conocimiento de lo que es el San Juan, pasillo, etcétera, pero bailes mucho más actuales nos hace falta dialogar entre coreógrafos y músicos, porque desde mi punto de vista, desde mi experiencia, es decir, el avance que puede dar una disciplina, en este caso, tiene que conjugar, en el caso de las manifestaciones o de los conocimientos que nosotros estamos planteando desde la musicología, es fundamental integrar el asunto dancístico. Es decir, no se puede entender una música que fue hecha para el baile, para el toque, para el baile de pareja, una música con unas guitarras, bandolines o qué sé yo, instrumentos musicales que fueron tocados para que una pareja baile y se enamore y se piense a sí misma y se identifique. Ahora, a partir de la década del 60, con esta bolerización y romantización de las músicas nacionales, del caso del requinto, y luego con la inti-ilimanización de los ritmos de las músicas indígenas, ustedes van a ver que las generaciones actuales han perdido ese contenido y esa relación estrechísima entre música y danza. Un toque de guitarra, un bajo, un contrabajo, era para que haya un quiebre o un movimiento específico en la danza. Entonces no se puede carecer de esta no investigación, de este no conocimiento con el que se está bailando ahora. Es decir, la relación intrínseca entre el toque dancístico, si ustedes por ejemplo han escuchado un tango, ¿cierto? Exactamente tiene la relación de los aires y los géneros nacionales. Entonces lo que se baila realmente también desde el punto de vista de la musicología y los géneros musicales son elementos estereotipados.
Lo que yo he planteado, digamos, lo que se plantea ahora, teóricamente es un marco de referencia, ¿no? Que desde la antropología, mi formación es antropológica, y les voy a leer una cita. La antropología, por su parte, ha mirado sobre todo a las danzas tradicionales, ¿no? A esta subdisciplina se la ha denominado etnocoreología, la cual textualiza y codifica el movimiento para posteriormente hacer un análisis estructural del mismo. En el caso de la danza contemporánea y el ballet, los estudios antropológicos a este respecto no han sido tan prolíficos en la medida en que ambos son prácticamente eminentemente modernos y occidentales, lo cual ha dificultado la apertura hacia el tema, al menos en el campo antropológico. Esta cita es de ¿sí? Amanda de la Garza Mata, Danzas Contemporáneas, año 2010. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, para cerrar esta primera parte, me parece fundamental apuntar a lo que es la disciplina de la coreología o la etnocoreología como un elemento que puede unificar ya concretamente digamos, lo que significaría la musicología y la danza. Voy a darles en una segunda parte ya un elemento más interesante en cómo me parece a mí un coreógrafo, cómo debe establecer una metodología ya de ingreso y de conocimiento a una cultura determinada. Yo, como he estado trabajando 2 años, les dije en la costa, les voy a leer una entrevista de una bailarina profesional, tiene 25 años, se llama Priscila Gómez. Ella vive, ella es, digamos, tiene familiares en Flavio Alfaro, Zapallo, cabecera cantoral de Novoa, es decir, es una zona montubia. Su testimonio es el siguiente. Yo esto lo estoy plantando no exactamente como modelo etnográfico a seguir, ¿no? Sino como testimonio, pero además como metodología, como una metodología de trabajo. Ella dice: mi abuelo trabajó años en la tierra y me inculcó amar el machete. Lo que yo vi cuando tenía entre 5 y 10 años eran las figuras de las rondas, el movimiento y giros de las manos, los brazos anchos, el agitar como un pequeño aleteo. Aprendí hace poco el baile de la puerca raspada, baile de pierna con pierna, como rascándose con los pies de la pantorrilla, que es más o menos este, ¿no? Este es el baile, ¿sí? Mira, este es es decir, ¿por qué cuando dicen que el montubio caminaba para ir a la fiesta, tenía que sacarse los zapatos? Porque eran lodazales. Entonces también era la posibilidad de que al entrar tenían que limpiarse el lodo en las pantorrillas, que posiblemente también sea un elemento, una significación social de este baile, no sé. Y lo otro es el hecho de que la puerca, digamos, que en esa época, que miren, es muy interesante, luego les voy a explicar, el baile se empareja con lo que es polka, a la polka le vuelven puerca. Y el hecho de cómo le... Sí. Entonces se llama puerca raspada porque imita el caminar de un cerdo, su acción al rascarse. Se baila con este paso, con las manos en la cintura, como diciendo: no, no te quiero. El baile montubio tiene mucha picardía, y yo he visto desde cuando bailan y te dicen no, no te quiero, y cuando hay el sentido del baile, el significado tiene como de la puerca raspada. El baile montubio tiene, ella dice, sigo leyendo lo que ella dice, ¿no? El baile montubio tiene mucha picardía, es un permanente coqueteo. Cuando viene el hombre, la chica le responde, pero al sobrepasarse y tornarse más atrevido, la mujer se enfada, pone las manos en la cintura para demostrarlo, y las manos en la cintura es una característica de la mujer bravía, y eso se utiliza en el baile. Ahí termina la cita. Entonces, con eso estamos entendiendo, desde mi punto de vista, es un elemento metodológico fundamental. Es decir, yo me adentro a una cultura, yo me adentro a un baile cuando comprendo el significado de cada movimiento. Este significado de la danza, códigos que la cultura nos viene delegando desde la memoria y la oralidad, permite comprender los significados y las relaciones con una sociedad que lo produce. La unidad danza y música, su correspondiente coreográfico, actúan como mediadores para que lo local defina sus elementos culturales y evidencien su identidad.
La fiesta en donde se inscriben estas danzas ha estado ligada a los periodos de crisis y renovación de los grupos comunitarios que generan creativamente la solución de los conflictos, de sus interpretaciones simbólicas sobre la vida, la religión, el trabajo, las condiciones sociales. Los estudios sobre el tema insisten que se trata de una ruptura de la cotidianidad y afín al quiebre de un orden simbólico social en cuyo contexto popular y festivo y contestatario estas danzas se resignificaba la ruptura de un modelo civilizatorio. Es decir, ¿por qué le pongo a la polca del siglo XIX, a la polca aristocrática, a la polca burguesa, a la polca del baile del terrateniente, le pongo el nombre de puerca? En la dialéctica es porque yo uso esa danza, pero no la bailo igual. Yo la resignifico. Yo desde el poder, veo al poder y me enfrento a ese poder con elementos creativos. Esta es la danza. La danza concretamente montuvia. Entonces miren, esto me parece interesante, esta cita de Fragoso en el 2010. La fiesta, estoy citando, parafraseando a los pregoneros del sistema, es un peligro para la sociedad. El trance, la danza son actos subversivos, actividad delirante, pero no hay un discurso sobre la actividad delirante, sino que esta abre una brecha en el discurso. Por ello, su ser inadmisible se le escapa a la maquinaria ideológica de la ciencia, al conceptualismo occidental que no sabe cómo analizar estas conductas estructurales. Quizá Bataille, que es un erotómano, es un intelectual que escribe mucho sobre erotismo, habría dicho que el cruce de límite que hay en el baile, la música, la fiesta y el trance son actos de transgresión. Es el paso del saber al no saber. Pero el no saber no es un lugar, sino algo que apenas puede ser dicho, dice. Y el cruce de límite es una experiencia de pérdida total. Hasta aquí la cita. Entonces, desde la identidad mestiza principalmente, es esta dialéctica, si es que lo podemos entender desde lo republicano, ¿no es cierto? Estos bailes que, por ejemplo, en el caso de la polca que se transforma en puerca, hay otros, por ejemplo, el vals, que se le llama el baile del rascateta, por ejemplo, ¿no? Y les voy a decir por qué. Antiguamente los montubios, dice, esto es cita se llama del poeta del Carrizal, don Dumas Mora, no sé si han oído hablar de él. Un personaje muy interesante de allá, dice lo siguiente: antiguamente los montubios bailábamos el valse, mejor conocido en el habla montubia como el rascateta, o el bolero al que denominábamos el horcón. Porque imagínate tú, cuando uno baila valse, uno cogía y apechugaba a la mujer. Ahora no, ahora se baila suelto, ni tocas tú a la pareja. Entonces, ¿cuál es el objeto del baile? Concretamente, entonces, la fiesta, las danzas populares otorgan no solo el carácter local o regional a la cultura, sino los significados del movimiento del cuerpo. En el caso de la puerca raspada, si bien nace de la influencia de la polca europea, asume el estilo fuertemente montañés y tropical. Y esa es la dialéctica. Finalmente, yo quiero, proponerle ahora esto es lo didáctico que yo he podido compartirles. Pero vamos a lo ideológico, vamos al contenido político de por qué se baila con estas características. Wilman Ordóñez, estuvimos en el 12º Encuentro Internacional de Danza Contemporánea en Manta, y entonces vino harto de una invitación que le habían hecho en Riobamba. Decía que hubieron 80.000 grupos andinos y solo a un grupo montubio le invitaron. Entonces, y hablaban de interculturalidad, hablaban que era un evento intercultural. Dice, ¿y dónde coño están pues también otros tantos grupos de baile, música montubia? Entonces estaba furioso. Entonces decía, aquí se ha quichuizado todo, ustedes son unos andinocentristas. Bueno, nos mandó realmente al cebo y yo lo aceptaba con mucho cariño porque es verdad. Entonces, ¿qué es lo que decía Wilman? Claro, decía que hay una carga muy fuerte de lo que es ahora dentro de la nacionalidad lo andino, pero de alguna manera él no enfocaba que quienes responden a eso son elementos que están determinados de alguna manera por la neocolonización y el poder. Entonces yo les decía a Wilman, le dije, no debemos enfocar que la culpabilidad la tienen los mismos bailarines o los grupos de danza, sino enfrentemos cuáles son los caminos, cuáles son las instituciones, quiénes son, qué elementos sociales son los que nos imponen este tipo de pensamiento y estas actitudes. Entonces yo ahora les hago unos planteamientos que lo he ubicado dentro de la transculturalidad. Desde mi punto de vista, el multiculturalismo planteado desde algunas instituciones oficiales, por ejemplo, ¿cuál? La UNESCO, por ejemplo, ¿no?
marginan de manera sesgada las rutas del conocimiento de este conocimiento dialéctico. La estructuración de grupos de danzas tradicionales sin otro fin que cubrir un uso mediático de la cultura, sin que intervengan procesos del conocimiento, es muy importante, solo de consumo, está direccionado casi exclusivamente a un prototipo de clase social que es la clase media. Es funcional a ciertas hegemonías globales esteticistas que ven a las prácticas dancísticas enmarcadas en una normativa culturalista del mercado artístico, como única matriz simbólica. Es el caso de algunos proyectos de industrias culturales y festivales de danza. Dentro de ellos se asuman los discursos de la diversidad, claro, la interculturalidad, la identidad, pero aquí no interviene ninguna comprensión y relación con las comunidades que generan dichas destrezas. El día viernes estuve justamente en la Roma y vi exactamente esto. Entonces hago otra cita. La estética de los sectores medios se constituye de dos maneras, esto lo dice Canclini, ¿no? Por la industria cultural y por ciertas prácticas que son características del gusto medio. El sistema, entre comillas, de la gran producción se diferencia del campo artístico, de la élite, por su falta de autonomía, por someterse a demandas externas, principalmente a la competencia por la conquista del mercado, productos de la búsqueda de la mayor rentabilidad y la máxima amplitud del público, de transacciones y compromisos entre los dueños de las empresas y los creadores culturales. Las obras del arte medio se distinguen por usar procedimientos técnicos y efectos estéticos inmediatamente accesibles, por excluir los temas controvertidos en favor de personajes y símbolos estereotipados que facilitan al público masivo su proyección e identificación. En gran medida, y es lo que digo ahora, ya cerré la cita, en gran medida la participación de las agrupaciones artísticas dentro de esta dinámica de la cultura global deja entrever mecanismos de ocultamiento de las realidades sociales correspondientes a países subdesarrollados al margen de las economías del primer mundo. Se trata entonces de que los grupos folclóricos ahora entran en estrategias o mecanismos ocupacionales casi únicamente. Es decir, démosles trabajo a los tercermundistas. Para artistas del tercer mundo que recrean, entre comillas, su folclore, desprovistos de una comprensión ideológica del papel de las hegemonías globales, su estrategia política dominante frente al problema de la cultura. Más grave aún, desprovistos de los contenidos dialécticos de sus identidades, es decir, son modelos reproductores culturales fetichizados que reflejan las tradiciones, ojo, reflejan, estoy acentuando, sin asumir el rol protagónico como sujetos históricos contrahegemónicos. Entonces miren, ya con esto termino. La apropiación del discurso, y es un poco el sentido que yo quiero transmitir acá, es una visión más bien crítica a esta línea multiculturalista, es decir, confrontar incluso a la interculturalidad, porque no elabora mecanismos y aprendizajes sociales o didácticas sociales que permitan a nosotros trascender estos elementos aquí mencionados. Algunos investigadores sostienen, ya con esto voy a concluir, una realidad, por ejemplo, en nuestro caso, multimusical, es decir, el Ecuador multimusical, pero eso no nos dice absolutamente nada de las músicas, de dónde provienen, de las comunidades excluidas, de dónde provienen estas músicas. Simplemente es esta visión general, homogenizadora, de que somos múltiples colores, múltiples diversidades, pero carentes de todo contenido de comprensión histórica. Y acabo con esto, con esta cita. Ni el multiculturalismo ni la interculturalidad han logrado superar las visiones que suponen una relación jerárquica entre las culturas. Culturas, dos puntos, culturas de primer mundo y culturas marginales, las cuales esconden los sistemas económicos neoliberales y neocoloniales que las animan y a quienes conviene que haya culturas inferiores, entre comillas, para legitimar, entre comillas, éticamente las prácticas ancestrales de saqueo y explotación de los países culturalmente más atrasados. Muchas gracias.